¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Politic. A mi juicio considero que siguen siendo los mismos temas de la semana pasada los que siguen marcando la agenda nacional, y aprovecho este tiempo entre comillas muerto para poder hablar en este video, ya no hacer un análisis sino más bien centrarme en una plática entre ustedes, admirable auditorio de Politic, y yo sobre un tema que para mí pues tiene algunos focos amarillos. Como bien sabemos, la izquierda partidista en nuestro país está marcada por una división entre intereses e ideología, sobre todo la izquierda más representativa, que sería el PRD. Pero en esta ocasión quiero hablar de la izquierda de a pie, esa izquierda que se distingue por los movimientos sociales y que la conforman estudiantes, trabajadores, intelectuales, etc. Tal vez a muchas personas no les parezcan estos puntos de vista, pues en su mayoría la audiencia de Politic es de izquierda, evidentemente, y este canal pues es anti-injusticias, anti-minorías rapaces, anti-neoliberalismo, pero eso no es impedimento para poder hacer una reflexión, una autocrítica para hacer que la izquierda no partidista sobresalga. ¿Y por qué hago este video que es diferente a todos los demás? Pues bien, hubo varios sucesos, sobre todo en las movilizaciones del año pasado, que me impulsaron a comentar lo que ahora les platico. Así es que pónganse muy cómodos y comenzamos pues esta plática entre ustedes y yo. Existen ahorita varios movimientos sociales, siguen los Posmesalto, las manifestaciones contra la reforma energética, bueno, eso creo yo, y la instalación de un Congreso Popular, por mencionar algunos. Pues bien, considero que es tiempo de hacer una reflexión y darnos cuenta que los movimientos sociales no deben de ser usados como trampolines, pues eso fractura, divide y termina las luchas. Y no hablo de infiltrados, que también los hay, hablo de la misma gente que asiste a las movilizaciones buscando un hueso, buscando reflectores y brincándose o pasando encima de los demás. Fíjense, como bien sabemos, dentro de Politic existe un proyecto que se llama En Protesta, el cual está centrado en la documentación de las movilizaciones, y un día checando mi material me encontré con la movilización del año pasado, del 2 de octubre. Del 100% de la marcha que asiste al 2 de octubre, estoy muy seguro que el 99% son estudiantes, son jóvenes. Pues bien, se vendría en diciembre la discusión en las cámaras de la reforma energética, y un día estando en el cerco al Senado viendo el debate en las pantallas que se colocaron, se me acercó una persona mayor y me dijo: joven, lo quiero felicitar porque en todo este tiempo que estoy aquí es el primer muchacho que veo. Yo le hice el comentario de que yo sí había visto a más jóvenes en el transcurso del día, pero eso me hizo reflexionar sobre las movilizaciones pasadas, por ejemplo sobre la del 2 de octubre, y me puse a pensar: ¿y dónde están todos esos jóvenes de la UNAM, del POLI, de la UAM, que hacen mucha falta en esta movilización o en este cerco o en esta protesta? Las manifestaciones en contra de la reforma energética fracasaron por dos razones: la apatía y la desinformación de la gente, y porque se le identificó nada más con AMLO. Y bueno, pues los medios ligados al gobierno se han encargado de difamar, de calumniar a López Obrador, y eso hizo que varias gentes con ideas nacionalistas o con una visión nacionalista identificara a la lucha contra la reforma energética con López Obrador, y por eso no asistieran a las manifestaciones. Ahora, la batalla la dio Morena, honestamente, y parte de los profesores de la CENTE, pero no hubo esas megamovilizaciones ni paros como se tenía pensado. Todas las vallas en el Senado y en la Cámara de Diputados nos quedaron grandes. En todo este proceso de la reforma energética, aquí en la capital se da otro suceso: el aumento a la tarifa del metro, y nace un movimiento que se llama Posmesalto. Una semana después de que se aprueba la reforma energética, ya casi en todos los congresos locales se llama una movilización en contra del aumento en la tarifa del metro, la reforma energética, la ley que regula las marchas, el famoso 14DMX. Y cuando voy llegando a la cita de la marcha me encuentro con un montón de jóvenes, un montón de chavos encapsulados, y me pregunto: bueno, ¿y estos chavos dónde estaban hace 2 semanas cuando se podría haber hecho algo más para frenar la reforma energética? Hay que ser honestos, del 100% de la marcha, el 60% iba para protestar en contra del aumento del metro, el 30% contra la reforma energética, un 5% contra la ley que regula las marchas, y el otro 5% protestaba por todo. Esto se puede checar en las pancartas y en las consignas que se iban gritando dentro de la movilización. Aquí ocurrió algo interesante y de focos amarillos, al menos para mí. Pues bien, no llevaba ni 10 minutos la marcha cuando nos vuelven a encapsular. Había chavos que trataban de empujar, solo empujar, no provocar ni agredir a la policía, pues solamente trataban de avanzar. En ese momento me encuentro a Julio Hernández López y le hago una pequeña entrevista.
El momento es muy tenso entre la policía y varias personas, y en ese momento pues varias personas decidimos hacer uso del altavoz. Tratamos de preguntarle al chico que lo tenía si era micrófono abierto, y él nos contestó que de preferencia iban a hablar los que organizaron. En ese momento, si no hubiéramos estado cercados por la policía, yo me hubiera salido de la marcha, porque era una marcha que estaba destinada al fracaso. 10 minutos atrás venían gritando libertad de expresión, y cuando uno quería hacer uso del altavoz te decían que no, que simplemente los que habían organizado. Muchos repelamos esto, y una chica que en el video aparece de pelo morado, lo pueden checar en protesta aquí en el canal de YouTube 14DMX, nos dijo: es que ya todo se habló en las asambleas. Y muchos dijimos: es que nosotros venimos solos, o sea, la convocatoria se hizo en redes sociales, las convocatorias se hacen abiertas y se asiste. Nunca dice: si no fuiste a las asambleas, mejor ni vayas, o si quieres hablar, no te vamos a dejar. No decía eso. Sobre todo había muchos chavos que eran trabajadores, que pidieron su día o que lo cambiaron, y no se les dejó hablar o no se les dejó hacer uso del altavoz, porque las asambleas pues las hicieron estudiantes que en algunas ocasiones tienen más tiempo para organizarse y tienen más tiempo para planear las cosas que una persona que se dedica toda la semana a trabajar. Al final la marcha fracasó con una división entre quienes se querían ir al Zócalo y quienes se quedaron en el hemiciclo a Juárez. Y aquí hay otra cosa que me causó mucha risa: los chavos que convocaron a la manifestación se pusieron atrás de su manta y fueron los únicos que hablaron. Fue su meeting, fue su marcha, se llevaron los reflectores, y los demás. Después vendría la marcha de los intelectuales, el 20DMX, también lo pueden checar en el canal de Politic, 20DMX. Sin policías que estorbaran, todo tranquilo, a diferencia de la marcha pasada. Todo salió muy bien a excepción de un detalle. Cuando se llegó a Bellas Artes ya estaba colocado un templete para que los intelectuales pudieran hablar, y en ese momento pasó algo también muy curioso. Un joven quiso hacer uso de los micrófonos y le dijeron que ya había 70 personas esperando hacer uso de la voz, que le darían chance pero que fuera consciente. El joven se subió al templete y habló, pero ¿cuál fue su pecado para que en menos de un minuto le quitaran el micrófono? Pues bien, el joven dijo: no solo hay que guiarnos por lo que digan líderes o intelectuales, también está el pueblo en general. Cuando dijo intelectuales, le arrebataron el micrófono y no lo dejaron hablar. Honestamente, aunque fuera el mismo Peña Nieto, se le tendría que haber dejado hablar, porque no como izquierda peleamos el debate, no como izquierda peleamos el derecho a las audiencias, la réplica. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de la gente se puso del lado de los intelectuales y bajaron al joven, pero hubo una parte que lo apoyó y comenzaron a gritarles vendidos a los que estaban arriba del templete. Como siempre, el mitin se reventó. No fue un acto de provocación, ni mucho menos, porque el joven nunca agredió ni con palabras ni físicamente a nadie, solo comentó que también se le tendría que haber dado voces a los trabajadores en general. ¿A qué voy con todo esto? A que nos demos cuenta que dentro de la misma izquierda popular de a pie hay elitismo, y más adelante voy a hablar y voy a tocar este tema. Ahora fíjense, está lo del Congreso Popular, que para mí es una buena idea, y siguen los movimientos sociales, pero es cuando no tenemos que dejar que estos se usen como trampolín para que después tengamos a un líder o a un vocero como legislador vendido, corrupto y que olvidó sus ideales. Y voy a los ejemplos. ¿Cuántos líderes del 68 ahora no son parte de la clase política y persiguen sus propios intereses? La diputada local de la Asamblea Legislativa, Ariadna Montiel, viene de las movilizaciones de los 90 de la UNAM y está tachada como una de las más corruptas dentro del PRD. A ella se le atribuye un desvío de fondos cuando fue directora de RTP y se le acusa de enriquecimiento ilícito. Tiene una casa en una de las zonas más lujosas del Distrito Federal y según esto no es costeable con su sueldo, y sus ideales y su lucha. Aquí la delegada de Magdalena Contreras, Leticia Quesada, igual viene de movimientos sociales, y es de las que no transparentan ni sus gastos. Últimamente ha salido en muchos espectaculares promoviendo su imagen con gastos absurdos, y su lucha y sus ideas. ¿Recuerdan cuando la Fuerza Aérea de Colombia atacó un campamento de las FARC hace ya varios años, en donde salieron implicados estudiantes de la UNAM, de entre ellos Lucía Moret? Recuerdo que varios amigos de la Facultad de Filosofía me invitaron a sus reuniones, pues se decía que en la UNAM operaba a las FARC y se armó todo un relajo. Al final Lucía Moret fue candidata a diputada por el PRD, y de la gente sobre todo marxista y socialista que la apoyó ni se acordó. Y el ejemplo más claro, ¿recuerdan a los voceros del Movimiento 132? Ahora varios de ellos salen en programas de la televisión que atacaban, y otros escriben en columnas, en diarios nacionales o en portales importantes de internet. ¿Y su lucha? ¿Y sus ideas?
Fíjense, tenía un compañero, él forma parte del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, y me comentaba que existe la posibilidad de que un miembro de 132 sea candidato plurinominal para ser diputado en la siguiente legislatura. ¿Ustedes saben cuánto tiempo lleva el joven presidente del Frente Juvenil Revolucionario esperando una candidatura? Pues nada más todo el tiempo que ha sido militante, y ahora se la van a dar a alguien que apenas llega y que llega a través de un movimiento social. Fíjense qué bajo. Ahora les platico mi caso personal, ya que los considero mis amigos. Dentro de todo este tiempo que he realizado Politic, me he encontrado con gente talentosísima, que si hiciera valer su voz, o que si hablara en una cámara así como lo hago yo, pues cambiarían muchísimas cosas. Pero también me he encontrado con gente que se dice de izquierda y es súper selectiva y súper elitista. Muchas veces lo primero que me dicen es: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde escribes? Yo simplemente contesto: soy un simple ciudadano más. Pues esto ya es mi caso personal, no estoy atacando a nadie. Las etiquetas es algo de lo que más odio dentro de mi vida. Sé que hay mucha gente que tiene la autoestima muy elevado y que pone en su perfil: estudiante de la UNAM, de la UAM, del Ponly, Harvard, tengo un triple doctorado con una doble maestría, aguanto la respiración media hora y nunca me han dado paperas. Y qué bueno, se reconoce el esfuerzo de todos. En mi caso yo sé lo que soy y prefiero que mis acciones hablen por mi propia cuenta. El problema no es ese, el problema es que muchas veces nos decimos apoyar la misma idea, que tenemos la misma ideología y ponemos distancia, o sea, somos iguales pero no tanto. O sea, ¿cómo es eso? La derecha por eso triunfa, porque su ideología no es tan complicada y porque se unen para dividir y vencer. Muchos compañeros me dicen que debería de poner lo que soy en mi perfil para que fuera más creíble lo que hablo, fíjense. Y lo único que hago es al final del video citar alguna de las fuentes donde saco algunos datos para ver si entonces así sí me creen. Cuando aprendamos a dejar los prejuicios entre nosotros, a no ser elitistas y selectivos, sí, tú no, tú sí eres mi amigo, no me importa si tú eres de izquierda, tú sí, tú no, vamos a poder dar el paso que nos hace falta y que nos hemos saltado para poder conformar una verdadera izquierda, para poder hacer una verdadera sociedad en general y para mejorar en todos los sentidos. Desafortunadamente aquí en México tienes que tener prestigio para ser alguien, tienes que escribir en revistas o diarios conocidos para que entonces puedas ser un líder o puedas ser más creíble lo que hablas. Y esto se da en todas las ramas, no solo en la comunicación, en la política, se da en todas las ramas. Al menos yo no busco eso, yo no vivo de Politic, ni me dedico a nada más estar grabando videos, ni busco fama, ni mucho menos dinero. Lo único que busco es atacar la manipulación y buscar la unidad a través de la concientización, compartir mis conocimientos y por qué no hasta aprender de los demás, pues de quien menos te esperes vas a aprender. Por último me despido con una anécdota que hace ya muchísimos años me platicó un profesor de historia. Él nos comentaba que estando el Che Guevara en los campamentos, cuando andaban luchando ahí todo, pues tenía un termo con café y se le antojaba pues una taza en la noche. Entonces él se empezó a servir café en su termo y vio una persona pues que se estaba sirviendo café y también se le antojó y se le acercó y le dijo: oye, pues regálame tantito de café. Pero también después vio otro compañero y se acercó y dijo: pues yo también quiero. Y ya eran muchos los que querían café. En ese momento el Che Guevara vio que no iba a alcanzar para todos y lo que hizo fue agarrar el termo y tirar el café. Y les dijo a sus compañeros: si no hay para todos, no hay para nadie. Para mí eso es la verdadera izquierda. Gracias por ver el video de Politic, nos vemos en la siguiente. Y ya saben, no utilicen los movimientos ni utilicen los medios para buscar un beneficio personal. El beneficio es para todos.